Sí le cayó, ¿verdad? Vale. Dice el capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Bien, recuerda que el escritor de los Hebreos estaba argumentando, hizo una pausa en la exposición que él estaba haciendo acerca del sacerdocio de Cristo y le dice a los hebreos, este tema que le voy a platicar es difícil, es complicado, se dice complicado, no porque el tema sea complicado, sino porque ustedes se han hecho tarde para oír y se han vuelto inmaduros en su crecimiento espiritual. Ya teniendo mucho tiempo de ser cristianos, ya deberían ser maestros de la palabra del Señor, pero se habían vuelto perezosos en estudiar la Biblia. Entonces, si algo muy dañino para la iglesia, que algo no permite que la iglesia de Jesucristo crezca en su estado espiritual, es su pereza por estudiar la palabra del Señor. Entonces, cuando la iglesia se detiene y se queda dando vueltas en los rudimentos de Cristo o en exposiciones que son más charlas motivacionales, ¿verdad? O que alimentan la carne, la ambición personal, hablando de prosperidad, hablando de sanidad, hablando de tu tierra, hablando de, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? La iglesia se estanca espiritualmente, no crece la profundidad del conocimiento de la palabra del Señor y pierde esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos, que es la madurez espiritual. Habíamos dicho que la madurez espiritual no es aguantar los garrotes y que sea una persona madura porque aguanta las iniciadas del pastor. Recuerda la Biblia, eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual es la capacidad que tenemos de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre la buena enseñanza y la mala enseñanza. ¿Y cómo desarrollamos ese discernimiento espiritual? Ya no a través del don espiritual de discernimiento del espíritu, como ya hemos enseñado acá, porque ahora la palabra del Señor ya está revelada completamente y la voluntad de Dios ya está dicha en la palabra del Señor. Entonces, para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, basta con profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces le dice el escritor a los hebreos, ustedes han vuelto a un estado de madurez, pero vamos a seguir trabajando en su madurez. No vamos a retomar los rudimentos de Cristo, no vamos a explicar las enseñanzas básicas de Cristo porque ustedes ya eso ya lo pasaron. Es como las materias en la universidad, esa materia ya la pasaron, no la voy a volver a repasar. Entonces voy a seguir, dice el escritor de los Hebreos, vamos a seguir adelante, si el Señor nos lo permite, vamos a seguir explicando las profundidades de la palabra del Señor, porque no podemos poner el fundamento de nuevo, no se puede, porque ustedes que son inmaduros espirituales, no es que han dejado de ser cristianos y ahora vuelven a ser cristianos y hay que volver a explicar. No es que han perdido su salvación y ahora tienen de nuevo su salvación y hay que empezar de nuevo. Le dice el escritor, no se puede eso, porque es imposible. ¿Se acuerdan? Ese fue el versículo que estudiamos el domingo pasado, porque es imposible, dice, que aquellos que fueron iluminados, ¿se acuerdan? Que gustaron del don celestial, que gustaron del Espíritu Santo, que participaron del Espíritu Santo, que disfrutaron de la buena palabra y de los poderes venideros, es imposible que ellos, si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, como eso no puede pasar, dice el escritor de los Hebreos, yo no puedo poner el fundamento de nuevo. No puedo empezar otra vez con las clases iniciales de la Biblia. Vamos a seguir adelante, porque ustedes siguen siendo cristianos. Y dice, eso no puede pasar así, vamos a seguir adelante. Entonces ahora, en los versículos 7 y 8, pone el escritor de los Hebreos un nuevo argumento para que entendamos qué es lo que pasa con aquellas personas que detienen su crecimiento espiritual, que insisten en no avanzar en el conocimiento del Señor, y lo hace a través de una metáfora, una metáfora que el Señor Jesucristo ocupó en una parábola, la famosa parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿De qué habla la parábola del sembrador?
de diferentes tierras que reciben la misma semilla, pero reaccionan de manera diferente. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Mateo 13, ¿me le ayudan por favor a los muchachos que no, por favor, eso. Porque yo veo que Mateo, ¡hey, Mateo, vamos a leer Mateo! Y me dio la Biblia y ya viene el Señor. Mateo 13, versículos 1 al 9. Ahí está la parábola del sembrador. Si ya lo tienen, aplauden por favor. No quieren aplaudir. Ya, bien. Dijo el Señor Jesús: vosotros pues oír la parábola. Bueno, me voy a trasladar a la. Perdón. Les dije Mateo 13, 1 al 9. No, es Mateo 13. Esa es la parábola del sembrador, ¿verdad? Creo que ahí anoté mal los versículos. Vamos a ver desde el versículo 18. Porque desde el versículo 1 el Señor cuenta la parábola del sembrador, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar cómo el Señor interpreta la parábola del sembrador. Hay parábolas que el Señor contó a los que lo estaban escuchando, que las dejó para que ellos interpretaran, para que ellos profundizaran más, para que ellos le preguntaran a Él, y los que le preguntaran a Él es porque tenían hambre de saber lo que Él estaba hablando. Había gente que solo oía y decía, no entendí, se fueron bien tranquilos. Pero había gente que el Señor despertaba en ellos esa curiosidad y los dejaba implicados con la parábola, para que después se acercaran, y esa persona que se acercara y le preguntaba, Señor, ¿qué hace esa parábola? Que Él les enseñaba más. El Señor predicaba, pero Él estaba consciente que no todas las personas que lo escuchaban tenían interés en Él. Entonces por eso les hablaba en parábolas. Pero esta parábola sí, el Señor la explica. Y aquí no hay para dónde partir, no podemos estar interpretando cosas diferentes más que lo que el Señor dijo que significaba esa parábola. Entonces nos vamos a leer el versículo 18, 13, capítulo 13 de Mateo, versículo 18 de adelante, donde el Señor explica el significado de la parábola. Entonces dice: vosotros podéis oír la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor dijo: el sembrador salió a sembrar y agarró la semilla y la tiró junto al camino. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son estos que la semilla es tirada junto al camino? Dice la palabra que después llegan los cuerpos, creo, o el sol, las marchitas, no me acuerdo. Pero dice el Señor Jesús que estos son los que oyen la palabra pero no la entienden. Y al no entenderla, pues no pasa nada. O sea, es como que no hubieran venido al culto. ¿Entienden? O es como que solo hubieran leído y perdieron 15 minutos de su vida porque la verdad no le entendieron, pero no pasó nada. El asunto de escuchar la palabra del Señor es que usted entienda lo que se está hablando. Por eso es que aquí en esta iglesia nosotros le insistimos mucho, pero la verdad yo le insisto mucho. Si algo no han entendido de lo que yo le digo, interrumpan y pregunten. Porque lo que más interesa es que usted entienda lo que aquí se está hablando. Porque si no lo entendió, no pasó nada. ¿Sí? Entonces dice el Señor, entonces lo que no entienden son como la semilla que cayó junto al camino. Luego dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción y la preocupación por causa de la palabra, enseguida tropieza. Son aquellos que sí entienden la palabra y sí la reciben con gozo, pero al final la reciben solo con entusiasmo, se emocionan en el momento, ¿ya? Y no la ponen en práctica. Fue emocional lo que sintieron en ese momento. Entonces la raíz, la semilla, no profundizó sus raíces. Entonces cabal, dice el Señor Jesús, vienen los problemas, vienen las dudas del Señor. Se les olvida aquella palabra que escucharon. Solo la escucharon, solo fue un conocimiento teórico. Conocen más del Señor, pero no le atesoraron en su corazón. Luego dice el versículo 22, y el que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Luego dice el 23,
Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. No solo la oye, sino que la entiende. Y el que de veras, dice, el que de veras lleva fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. La buena tierra es aquella que produce fruto. ¿Sí? Eso es lo que dijo el Señor acerca de la parábola del sembrador. El sembrador siembra en diferentes terrenos, que somos todos nosotros los que oímos. Todos oímos la palabra del Señor con diferente actitud. Unos solo vienen y algunos saben que ni siquiera la oyen. Porque tienen los ojos bien abiertos, pero se meten pensando en otra cosa, ni siquiera la oyen. Otros estamos oyendo y no entendemos, pero decir, qué bonito, hermano, y de qué hablo, pues no sé, pero habla bonito. Y otros sí, más consensualmente están analizando todo, lo están procesando y lo asimilan. Solo que no profundizan en ella, no la interiorizan, solo adquieren un conocimiento más, pero no lo practican. Y hay otros, dice el Señor, hay otro tipo de tierra, y otro tipo de personas que si oyen la palabra del Señor, la atesoran y la practican. Y ellos, solo ellos, dan fruto. Y diferentes tipos de fruto, porque dice a 100 por uno, o sea, 100 por cada semilla, otros a 60 y otros a 30. Diferentes frutos. Pero lo importante es que produzcan fruto. ¿Sí? No vamos a tener el mismo crecimiento todos, no vamos a crecer de la misma manera, unos van a producir una cantidad de frutos y otra diferente, pero lo importante es que produzcan fruto. Entonces esta enseñanza del Señor es la que ocupa el escritor de los Hebreos para argumentar por qué no va a volver a poner el fundamento, sino que vamos a seguir en la madurez. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, muchas veces dice, cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan. Esa tierra recibe bendición de Dios. Ahora, el escritor de los Hebreos también está ocupando una metáfora. Toma la misma metáfora del Señor, la misma parábola del Señor, le hace una aplicación diferente. Dice la tierra, que ¿quién va a simbolizar? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. Acuérdense que el escritor de los Hebreos le está hablando a la iglesia, los que somos cristianos. Y nos dice, la tierra, que somos nosotros, los hijos de Dios. Me voy a su hermano que tiene ahí a la par y ve la cara de tierra. Esta es tierra. Hay diferentes tipos de tierra, tierra blanca. ¿Cuál es la tierra más productiva? Negra. No sé si están malos por el ¿no creo? Es la tierra más productiva. O sea, ahorita nosotros somos la tierra, dice el escritor. Ahora dice, porque la tierra, hablando de nosotros, hablando de los hijos de Dios, que bebe la lluvia. Ahora, ¿qué vamos a entender por la lluvia? ¿Qué es lo que está tratando de explicar aquí el escritor? ¿De quién es la lluvia? Pues la lluvia, ¿de dónde viene la lluvia? Del cielo. ¿Quién manda la lluvia? La lluvia no la produce el hombre. Aunque ahora allá en Dubái y todo, en Qatar, todo solo producen lluvia, mira. Pero hablemos del tiempo del Señor. La ciencia no había avanzado tanto. Todos sabían que la lluvia, pues de hecho hasta un par de décadas, todos sabíamos que la lluvia la produce el Señor. El hombre puede hacer todo el esfuerzo que quiera para sembrar la tierra, pero si no llueve, todo ese trabajo quedó inútil. Esa es soberanía del Señor, ¿verdad? La lluvia la manda el Señor. Entonces, ¿qué vamos a entender por la lluvia? Bueno, vamos a entender por la lluvia si nosotros somos el terreno, si nosotros somos la tierra, la lluvia va a ser las bendiciones que el Señor le da a su iglesia y los dones espirituales que el Señor le ha dado a su iglesia para producir fruto. ¿Sí? Entonces dice el escritor, ¿verdad? La tierra que recibe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, porque así es, la bendición del Señor la estamos recibiendo a cada momento. Pues en esta iglesia se predica la palabra del Señor casi todos los días. El día que no se predica la palabra del Señor son el lunes. Viernes yo me he dado cuenta que algunos viernes no. Ahí venía un par de viernes y no escuchaba la predicación. Espero que sea porque habilitado. Ok. Pero de ahí todos los días se predica la palabra del Señor. Esas son las bendiciones de Dios. La lluvia que está cayendo sobre nosotros
constantemente, muchas veces está cayendo. Y las bendiciones que usted recibe de parte del Señor también nos capacitan para dar fruto. Y como ya hemos estudiado, como ya hemos afirmado muchas veces por lo que Pablo le dice a los corintios, todos hemos recibido el don del Espíritu, todos hemos recibido dones espirituales. El Espíritu Santo ha repartido a cada uno como Él quiere. Entonces todos acá recibimos la lluvia del Señor. Bueno, no digo todos acá, lo dije mal, todos acá no. Todos los que se congregan en una iglesia evangélica, todos los que son parte del cuerpo de Cristo, están recibiendo la lluvia de Dios constantemente. Sus tierras están recibiendo la lluvia del Señor constantemente para que produzcan fruto. Entonces usted debe producir fruto. Yo debo producir fruto. Todos los que estamos acá deberíamos producir fruto porque la lluvia del Señor cae sobre nosotros constantemente. Les digo, las bendiciones del Señor representan la lluvia también de Él. Recibimos bendiciones de Dios a cada rato. Tenemos un empleo, y hermano, ¿y el empleo qué tiene que ver? Bueno, con el empleo usted recibe una remuneración económica. Y esa remuneración económica, con esa remuneración económica usted puede bendecir a otras personas. Usted produce fruto. Todo lo que tenemos, todas las bendiciones de Dios son parte de la lluvia que recibe esta tierra para producir ese fruto. Y como les digo, así como la lluvia no se produce por el hombre, las bendiciones y los dones espirituales tampoco son producidos por hombres. Es algo que el Señor da de manera soberana, como lo hemos visto ahí, bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11, 1 Corintios 12, 8 al 11, dice de la siguiente manera. Eso es algo, y el verbo de reportar la mamá. Perdón. A ver, me está pegando Corintios, Bien, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. Ya lo tienen, ¿verdad? Si no hay el teléfono, venga, ahí están los versículos. En el material que les mandé. Dice: porque a uno le es dada palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Aquí están los dones que el Señor ha repartido a su iglesia. Pero a otro dice palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por uso del Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Entonces a todos el Señor nos ha dado dones espirituales. Y los que se acaban de incorporar al cuerpo de Cristo, ustedes también, el Señor les ha dado dones espirituales. Y ahorita la Biblia me hizo cara. ¿Cómo qué? Ya van entendiendo esto. Pero el Señor nos da esa capacidad de bendecir a otras personas. Inmediatamente somos incorporados al cuerpo de Cristo, el Espíritu del Señor llega a nosotros, llega a nuestra vida, nos cambia. Ahora somos una nueva criatura, no somos personas mejores, somos una nueva criatura, facultados con el poder del Espíritu Santo, y a quienes Dios nos ha dado dones para ponernos al servicio de la iglesia, para que todos nos edifiquemos y para que otras personas se edifiquen. Estos son los frutos de lo que habla el Señor, de lo que habla el escritor a los hebreos. Entonces, como la lluvia, ¿verdad? Como hemos dicho, cae muchas veces en la tierra, en la parábola que se encuentra el escritor de los hebreos, así las bendiciones de Dios están constantemente en la iglesia. Todas las iglesias, todo un grupo de personas que se reúnen en comunidad, que se llaman iglesia, tienen repartidos ellos también dones espirituales para el crecimiento mutuo. El problema que pasa en algunas iglesias es que no logran distinguir los dones que el Señor le ha dado a cada quien. Y de repente algunos están ejerciendo el don que quisieran, no el que tienen. En eso hay que tener mucho cuidado. Cada cosa en su lugar. Todos tenemos que descubrir cuál es el don que tenemos. Yo no voy a poder estar inventando, haciéndolas de evangelista si no tengo el don de evangelista. No me voy a poner a dar palabras de sabiduría si yo no tengo el don de palabras de sabiduría. O sea, si pasa en algunas iglesias que algunas personas están ejerciendo dones que no les corresponden. Están ejerciendo dones de maestro y no tienen el don de maestro. Están ejerciendo un pastorado y no tienen el don de ser pastor. Cada cosa en su lugar.
Pues nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor y que nos diga a Él, Señor, ¿qué me has dado a mí para ponerlo en tu servicio? Y ahí servir, pero que tenemos un don, al menos uno tenemos, si no es que más, pero algo tenemos, dice, póngalo al servicio del Señor. La obligación que tenemos es ponerlo al servicio del Señor. Bien, ahora, la evidencia de un verdadero cristiano, de un cristiano que está siendo edificado, o de un cristiano que es maduro, es que aprovecha esa lluvia, esa bendición del Señor, esos dones que el Señor le da, y produce frutos. Como la tierra de la que habla el Señor Jesús en la parábola, pero la buena tierra, dice, la semilla que cayó en buena tierra, produce raíz. No sé cuántos en el colegio hicieron la tarea, no sé si todavía lo siguen haciendo, de sembrar un frijol en un bote hasta que germinara el volado. Entonces, pues de eso habla el Señor, porque la tierra que escogimos, que no es cualquier tierra, porque no toda la tierra produce, nos dijeron a nosotros, agarra un poquito de tierra negra, la ponen en un bote, le entierra el frijol y lo están regando poquito a poquito, hasta que sale y uno veía. La puede trabajar de agricultor. Entonces, eso es lo que espera el Señor, que esa agua que cae sobre la semilla, que son las bendiciones del Señor, haga que usted y yo produzcamos frutos. Y esa es una evidencia, le digo, de la madurez espiritual. También, porque acuérdense que el escritor viene hablando de la madurez espiritual. Está diciendo, ¿por qué no va a poner el fundamento de nuevo? ¿Por qué vamos a seguir adelante? Porque los hebreos ya eran una iglesia madura, ya tenían años de estar congregándose, de estar escuchando la palabra del Señor, pero ellos se habían hecho perezosos en estudiar la palabra del Señor. Entonces le dice el escritor de los hebreos, ¿no? Que recuerden esto, señores, que la tierra que recibe la lluvia que constantemente cae sobre ella, produce la hierba que necesita aquel que siembra en ella, y el Señor está sembrando en nosotros. El Señor nos está trayendo acá todos los días, o los días que se puede venir, para ser regado con su lluvia, con la lluvia de la palabra del Señor, y espera que demos fruto cada uno. Cada uno de los que estamos acá, el propósito del Señor es que produzcamos fruto. No venir solo a llenarnos y llenarnos, no, hay que producir fruto. Y hay que entender algo, ¿verdad? En el contexto de toda la enseñanza del Señor, es que hay una gran bendición en los que producen fruto, en la tierra que produce fruto. Que en el reino de los cielos, la tierra que produce fruto, el Señor va a hacer que siga dando más y más y más y más fruto. Si una tierra produce, así como dijo el Señor en la parábola, una que produce fruto al 100 por uno, otro al 60 y otro al 30, pues el Señor se va a preocupar porque esa tierra que produce el 30 produzca el 60, y una vez que produzca el 60, que produzca el 100, y se produce el 100 porque produzca más si es posible. Pero el Señor mismo se preocupa de que esa tierra esté produciendo. Usted quiere producir fruto, pero comience a producir poquito. Hagamos algo. Y el Señor va a comenzar a hacer que nosotros germinemos y produzcamos más frutos. Si un cristiano no produce frutos porque no quiere, porque la bendición está, la lluvia está cayendo. Nosotros aquí recibimos la misma palabra del Señor. Todos estamos recibiendo la misma palabra del Señor. Venimos al mismo culto, escuchamos los mismos cantos, el mismo tiempo de oración, se nos enseña lo mismo. Entonces, aún así hay hermanos que producen más fruto que otros. Entonces, aquellos que no están produciendo, su responsabilidad es producir. Pero entienda que una vez comienza a producir, el Señor se va a encargar de que usted siga produciendo más. Hermano, ¿y por qué dice eso? Bueno, vamos, ¿qué es lo que dice Mateo otra vez? Bueno, que Mateo vino acá para que hablamos de él. Mateo capítulo 13, versículo 12. Eso es igual. Mateo capítulo 13, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, pero el que tiene, dijo el Señor Jesús, le será dado. Vean bien, al que tiene, vean cómo funciona el reino en el tema de los frutos espirituales. ¿A quién se le va a dar
no al que no tiene. Ya bien. O sea, que si hay cristianos que no producen fruto, claro, piénselo bien, porque es posible que se quede sin producir fruto. Porque el Señor da al que tiene. Ve cómo es. ¿Cómo es posible? No, lo que pasa es que es responsabilidad de cada uno producir fruto. Y el que no tiene, ¿cuál es la comprensión que debemos llegar? No tiene porque no quiere. ¿Sí? Es en el reino de los cielos, como la lluvia está cayendo, como todos tenemos la bendición del Señor y todos acá tenemos dones espirituales, al menos un don tenemos. Si usted no produce fruto es porque no quiere producir. Entonces el Señor viene y le da al que tiene, al que ya está dando fruto. A ese da, no al que no tiene. Entonces, si algún hermano está orando para decir, Señor, yo quiero producir fruto, dame más fruto. No, hasta que usted produzca. Hasta que usted produzca fruto, el Señor le va a dar más fruto, y más fruto, y más fruto, porque el que tiene le será dado, dice, y tendrá más. Y luego dice, que esto lo vamos a retomar después, dice, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vamos a Mateo, capítulo 25, ahí cerquita donde están, versículo 29. Capítulo 25, versículo 29. Los capítulos son números grandes, ¿no? Los versículos son números chiquitos. Capítulo 25, versículo 29, dice, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Estamos hablando de frutos espirituales. No estoy pensando cómo agarran unos hermanos este texto y lo trasladan al dinero, ¿verdad? El Señor no está hablando de dinero acá, no está hablando que vamos a tener más pisto y que nos vamos a hacer ricos. Está hablando de los frutos espirituales. Dice, pero a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún el que tiene, será quitado. Lo vuelve a decir el Señor. Ahora Juan, capítulo 15. Juan está más adelantito. Vamos, yo, no puedes. Si quieres quedarte, mejor. Pasar así. Juan, capítulo 15, versículos 2 al 5. Solo para información, Juan está adelantito de Mateo. Juan, capítulo 15, versículos 2 al 5. Juan 15, 2 al 5. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Alguien no lo tiene? ¿Este hermano si todavía no lo tiene? Bueno, voy a esperar un poquito. Juan, capítulo 15, versículos 2 al 5. Ya, dice el Señor, toda rama que en mí, dice, vean que me cuesta ver, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra nos purifica y nos ayuda a dar fruto. Luego el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto en sí sola, sino que permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Bueno, vosotros no permanecéis en mí. Luego el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Ahora hay que entender algo también, ¿verdad? La bendición de dar fruto en el Señor es que damos más fruto porque Él mismo se preocupa porque damos más fruto. ¿Pero por qué hace esto el Señor? Bueno, porque el fruto del cristiano glorifica al Señor. Cuando nosotros damos fruto, estamos honrando al Señor. Una manera de honrar al Señor es por el fruto que nosotros damos. Digamos el fruto espiritual que usted crea. Solo imagínense
la glorificación que le hemos dado al Señor, la satisfacción que Dios siente cuando todo el esfuerzo de ustedes hizo que 4 personas conocieran al Señor. El fruto que ustedes están dando en el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a limpiar con la palabra para que sigan dando más fruto, porque eso lo glorifica a Él. Otras personas lo conocen y glorifican al Señor, el Dios de la luz, el Rey de la luz. Eso pasa. Y hermano, ¿y por qué dice eso usted? Bueno, porque dice Juan capítulo 15, versículo 8, ahí mismo que estamos, ¿verdad? Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. En eso se glorifica el Padre, en que la iglesia dé frutos espirituales. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que dar frutos, hermanos? Bueno, porque hemos recibido la bendición de la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad dar frutos, y cuando demos frutos, el Señor se va a encargar de que demos más frutos, porque en esa multiplicación de frutos, Él es glorificado. Es por eso, no es porque la iglesia va a ser nombrada. No, el objetivo que nosotros seguimos no es ser la iglesia más influyente del Pino, no, es glorificar al Señor. Es que el nombre del Señor sea glorificado, por eso. No es para que la iglesia de los Olivos se llene y que se haga la iglesia más cool del Pino, no es por eso. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso es que lo hemos dicho aquí un montón de veces, porque yo sé que nosotros no promovemos la iglesia. Estamos diciendo que la iglesia aquí, que somos los mejores en esto, los mejores en otro. No, estamos preocupados por glorificar al Señor nada más. Hay personas que se reúnen en otras iglesias que no dudo que están glorificando al Señor ahí también. Pero nosotros, el Señor nos ha puesto acá, y acá vamos a dar fruto, y aquí vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahora, dice la segunda parte de la parábola que ocupa el escritor a los hebreos. Ya habló de la tierra que produce fruto, pero dice después, pero la que produce espinos, hay una tierra que produce frutos, que la lluvia cae, pero produce frutos que glorifican al Señor. Pero hay otra tierra en la que la lluvia cae, que no produce el fruto que el Señor espera, sino que produce otro fruto. Pero es la tierra que recibe también la bendición del Señor. Entonces aquí el escritor está hablando de nuevo de lo que hablamos la vez pasada, y que sí, ¿verdad? Hay cristianos de todo tipo, pero no quiere decir que porque alguien no esté produciendo frutos no sea cristiano. ¿Sí? Porque alguien ha dejado de crecer en su madurez, ha dejado de ser cristiano. Como ya lo explicó en el versículo 4 el escritor, que le dijo: es imposible que aquellos que y recayeron sean renovados. Eso no pasa. O sea, ellos siguen siendo cristianos, es que han sido renovados otra vez. O, como explicábamos con mi esposa la vez pasada, puede ser que estas personas nunca conocieron al Señor y por eso han retrocedido. Porque la persona que supuestamente retrocede o detiene su crecimiento espiritual, lo que ha pasado es eso, que ha detenido su crecimiento espiritual. No es que ha dejado de ser hijo de Dios. Eso es lo que el escritor quiere dejar bien claro acá. Porque, como les decía anteriormente, los hebreos tenían esa duda de que, como habían hermanos que estaban volviéndose al judaísmo, ellos se preguntaban: ¿y estos hermanos que han vuelto al judaísmo han perdido su salvación? Tenían ese interrogante. Entonces viene el escritor y le dice: Señor, no se puede. Si hay una persona que ha sido iluminada, que ha participado del consejo celestial, que ha sido compañero del Espíritu Santo, que ha disfrutado de los poderes del reino venidero, y recae, se ha renovado, no se puede. ¿Cómo es esto? Bueno, yo les pregunto a ustedes, hermanos. Ustedes ya tienen rato de ser cristianos. ¿Cuántos tienen más de 5 años de ser cristianos acá? ¿Hay hermanos que tienen más de 5 años? No les voy a preguntar nada capcioso. En vez de así como 5 a veces sí, haciendo bien la cuenta, ya no sé por qué. Hace más de 5 años de ser cristiano. Vaya, yo les pregunto: ¿alguna vez en su andar cristiano no pecaron feo delante del Señor? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pecaron feo. Y dijimos: no, sí la regué. ¿Sí? Ahora, les pregunto:
¿Cuántos de ustedes? Es la pregunta es obvia, es una pregunta tonta lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero ustedes que cayeron en ese pecado que haya sido, que cayeron ya hace rato, aquí están, arrepentidos. ¿Sí o no? Bueno, les pregunto, ¿estamos acá arrepentidos? ¿Volvimos a ser arrepentidos? Vaya, eso dice el escritor, eso es lo que es imposible, ¿le pasa? Que alguien caiga y sea renovado otra vez para arrepentimiento. Eso no puede pasar. Entonces, ¿por qué pasó con ustedes? ¿Por qué pasó con ustedes? ¿Por qué? Nunca recayeron. El Señor nunca los soltó de su mano. ¿Sí? Porque el escritor de los Hebreos dice que eso es imposible que pase. Que lo que una vez recayó sea renovado. Y ustedes fueron renovados para arrepentimiento. Todos aceptamos un día al Señor y dijimos, Señor, aquí estoy, pero caímos. Hago una prueba. ¿Hago caries? Sí, una vez cayó. Sí. Jaimito, una vez cayó, 2 veces. Recayó. Vamos a ver. ¿Sí? Y así si usted pregunta a otro, sí, okay. El asunto es que aquí estamos de nuevo. Pero el escritor de los Hebreos dice que eso es imposible. O sea, que la primera vez que el hermano Jaimito cayó, era imposible, dice el escritor, que haya sido renovado para arrepentimiento. Es decir, voy a aceptar a Cristo otra vez. Eso no se puede, dice el escritor. Porque es como que para ellos vuelvan a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Eso no puede pasar, porque el Señor murió una vez para siempre por nuestros pecados. Eso es lo que el escritor quiere que entendamos, es que no, eso es normal. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es normal. Que de repente caigamos, ¿por qué? Porque somos humanos. Estamos expuestos a tentaciones. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el apóstol Pablo. Porque aquello que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Pobre de mí. Entonces, por eso dice, pobre de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? No sé cuántos se dicen identificados con Pablo. Dice eso que no quiero hacer, eso hago. No quiero responderle a mi mamá, y estoy respondiendo. ¿Y qué parqueo? Alguien que diga, amén, ahí está bien, amén. Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, cabal, porque aquí estamos en este cuerpo de muerte. Pero el Señor nos da la gracia, ¿verdad? Para seguir adelante. Y Pablo dice, con toda la convicción, dice, recuerden, mis hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, usted siga adelante. Entonces, ahora, dice el escritor de los Hebreos, como ya dejó claro que no hay manera de que alguien que recayó sea renovado otra vez por arrepentimiento, ahora explica de esta manera. Vean los frutos, dice. Y esto que estén claros con esto. Hay tierra aquí en el cuerpo de Cristo que produce fruto, pero hay tierra en el cuerpo de Cristo que no produce fruto. Pero la bendición del Padre, ahí está. Las bendiciones de Dios ahí están sobre todos. Los dones del Espíritu ahí están sobre todos. Entonces hay hermanos que reciben el don del Espíritu o los dones del Espíritu y los ponen en acción. Dicen, bueno, voy a predicar, voy a cantar, voy a hacer esto, voy a hacer. O sea, pueden hacer cualquier cosa para servirle al Señor. Y otros están bien tranquilos. En el mejor de los casos no hacen nada. En el peor de los casos molestan a los que hacen algo. Esos son los que producen espíritus y ladrones. Pero ahí están. Son tierra de la que el Señor continúa mandando bendición y la lluvia. Pero ellos se rehúsan a dar fruto. ¿Qué la diferencia? Ellos voluntariamente dicen, no, hay que vaya otro. Yo voy a orar para que el Señor manda obreros a tu mies. Estoy orando. Pero les digo, eso es en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, estorban. A lo que está compuesta, tanto caliente. Están estorbando, ¿verdad? Ya ve que es chiquita, por eso yo no compro. Es que nunca alcanza a curtir. Entonces, en lugar de producir fruto, estorban. Y están criticando a algunos hermanos, la Señor aquí no pasa. Y critican a un hermano que solo él es el rey.
¿Me entienden? Entonces dice el escritor a los hebreos, dice, pero la tierra que produce espinos y abrojos es desechada. O sea, hay cristianos que producen espinos y abrojos. ¿Quiénes son esos cristianos? Bueno, si nos vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, hoy sí es una cosa difícil, Gálatas. Si le cuesta Mateo, Gálatas. Hay un hermano, Gálatas está después de él. Bien. Antes de Efesios. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Acuérdese que Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Galacia, pero son hermanos. ¿Sí? Son la iglesia de Jesucristo que está en Galacia, son los Gálatas, pero son hermanos. Y ahí les dice, ahora bien, el fruto de la carne es evidente, ¿verdad? Estas son, dice, fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, enemistades, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, Pablo está hablando de los practicantes, ¿verdad? Que no heredan el reino de Dios. Pero, obviamente, de repente estas cosas, también los cristianos que son carnales y no son guiados por el Espíritu de Dios, de repente caemos en estas cosas, no como practicantes, pero sí como personas que de repente hacemos florecer el fruto de la carne, o los frutos de la carne. Porque después Pablo va a decir, pero el fruto del Espíritu es parte de los frutos que el Señor espera que demos por la purificación que la palabra ha hecho en nosotros, es contraria a la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Entonces, cuando nosotros dejamos de depender del Espíritu Santo y descuidamos en nuestra vida espiritual, comenzamos a hacer notar los frutos de la carne. Esas enemistades, los pleitos, las envidias, aunque no seamos practicantes de eso porque ya somos nuevas criaturas, de repente sentimos un poquitín de envidia. De repente queremos hacer un poquitín de pleito. De repente queremos causar un poquitín de disensiones. Y de repente queremos causar un poquitín de discordia con ciertos rumores. Entonces esa es la tierra que produce espinos y abrojos. Tenemos las mismas condiciones de toda la tierra que está recibiendo toda la bendición de parte de Dios, pero nosotros decidimos producir otras cosas. Y en la tierra, es lo curioso, ¿verdad? Que las dos tierras, la misma tierra, no está hablando de dos tierras, sino que produce frutos diferentes, ¿verdad? Está recibiendo la misma bendición de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esta tierra? ¿Cuál es el efecto que se espera de esta tierra que produce espinos y abrojos? No sé si a la par tendrá un hermano que produce espinos y abrojos, no se le quede bien. Pensemos en nosotros mismos. ¿Qué estoy produciendo yo? ¿Qué clase de fruta estoy produciendo? Porque el producto, el resultado de esta tierra es claro. Hay un escritor de los hebreos dice que es desechada. Ahora, ¿qué vamos a entender con desechada? ¿Qué debemos entender con que esta tierra es desechada? Bueno, veamos bien que lo que dice todo el versículo 8, dice, pero la tierra que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición, dice, ¿qué más? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo es que lo han interpretado algunos hermanos? ¿Cómo? Para el infierno. ¿Ahora es posible eso? Pregunto. Como ustedes no preguntan, yo pregunto. ¿Es posible eso? Acuérdense, la Biblia tenemos que interpretarla a la luz de toda la Biblia. A la luz de toda la Biblia. Algunos hermanos que opinan como acaba de decir Juanito, no porque él opina así, sino porque él no respondió a lo que. ¿Sabes? Bueno, no sé si él opina así. Bueno, hay unos hermanos que opinan de esa manera
Y si opinan de esa manera, tendrían que explicar, y es lo que no pasa, al menos yo no lo he escuchado, hermanos que solamente explican ese versículo y dicen, bueno, entonces lo que pasa es que se van al infierno, ¿verdad? Son hermanos que se van al infierno, pero no explican otro versículo de lo que ya hemos hablado acá. Entonces, ¿cómo se explica el versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo? Ese versículo está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Tendrían que explicar el versículo como que leímos el domingo pasado, en el que el Señor asegura que nosotros, las ovejas, oyen su voz, dice, yo las tomo en mi mano y en mi mano nadie las arrebata. Hay que explicar ese versículo. Y como les digo, estos hermanos no explican esos versículos. ¿Qué quiere decir esos versículos? Porque cuando agarremos el primero, Romanos 8.1, cuando Pablo dice en Romanos 8.1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pregunto, ¿qué quiere decir? Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Qué voy a esperar? No sé, nadie puede señalarle nada. Ahora, cuando dicen ninguna condenación es porque algo malo se hizo. Por eso hay una condenación, ¿verdad? Porque hay algo malo. Pero dice el escritor, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Entonces, ¿no sería lo más sano interpretar estos versículos un poquito polémicos, digamos, a la luz de aquellos versículos que están clarísimos? Debemos interpretarlo así, ¿verdad? Porque como le digo, estos hermanos explican estos versículos y dicen, bueno, entonces se vayan al infierno, pero ya no explican el otro. Entonces, lo más sano, creo yo que debe ser agarrar el versículo que está más claro, que es el que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O aquel que estudiamos también en el mismo escrito de los Hebreos, dice que por los padecimientos de Cristo, el Señor lo hizo autor de eterna salvación. O sea que cuando nos dio la salvación, nos dio una salvación eterna. ¿Y qué quiere decir eterna? No termina, es eterna. Entonces, esos versículos están muy claros, ¿o no? Pero le pregunto, todos solo me miran y van a decir así, lo que sea así. Pero esos versículos están muy claros. O como aquel otro versículo que dice el apóstol Juan, hermanos, yo quisiera que ustedes no pecaran. Pero si pecan, sepan que tienen abogado para ustedes, a Jesucristo el justo. ¿Quién pues acusará, dice Pablo, a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar si es Dios el que lo justifica? ¿Se acuerdan de esos versículos? Esos están clarísimos, ¿verdad? Entonces, habría que interpretar estos versículos un poquito polémicos a la luz de aquellos versículos que están más claros. Entonces, la interpretación que yo debería sacar de esto que dice el escritor de los Hebreos, de que entonces esa tierra desechada, no la puedo interpretar como que se van al infierno. Porque a la luz de los otros versículos que están muy claros, lo voy a contradecir. No sé si me va siguiendo. Amén. No sé si me va comprendiendo. Dame adelante la mano lo que no me van comprendiendo. No estoy pidiendo, no estoy diciendo que esté de acuerdo conmigo, solo si me están comprendiendo. ¿Sí? ¿Me voy a entender? A la mayoría creo que no. Voy a retroceder. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Espero que me vayan comprendiendo, ¿no? Me interesa que usted comprenda. Entonces, si hay versículos muy claros que hablan acerca de la salvación eterna de los cristianos, de la redención eterna de los cristianos, que están muy claros, clarísimos, hay muy claros. De repente hay versículos un poco polémicos, un poquito oscuros. Y yo cometería un error de concluir en una interpretación en base a esos versículos oscuros, como este. Dice que entonces esa tierra está desechada, está próxima a ser maldecida y será quemada. Entonces, eso está un poquito oscuro. Es mejor que yo esa interpretación trate de ajustarla a los versículos que están muy claros, como eso que yo le he mencionado, que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a condenar?
Si es que Dios es el que justifica, o sea, el único que lo puede condenar es Dios, y Dios ya no lo puede condenar porque el Señor ya aplicó justicia en nosotros. Jesucristo es nuestra justicia. Él ya nos justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, ya no estamos con esa angustia que ahora sí me voy a perder. No, tenemos paz para con Dios porque hemos sido justificados por la fe. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. O sea, que no son las obras lo que nos mantienen salvos. Es la gracia del Señor. Entonces, esos versículos están más claros. O sea, yo debo ir a la interpretación de estos versículos un poco polémicos a la luz de esos versículos que están más claros. Entonces, no podemos hablar de desechar la tierra, de mandar al infierno, porque contradeciría los otros versículos clarísimos de los que habla también la palabra del Señor. Entonces, deberemos entender la palabra desechar como eso que sí es natural que pase en un cristiano, que cuando un cristiano peca, inmediatamente su relación con Dios está deteriorada. Y eso lo hemos experimentado todos. Cuando hemos pecado, sabemos que ya no podemos llegar al Señor de la misma manera. Como cuando sabemos que estamos todos, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra, estamos orando, con nuestros pecados, pero volvemos al Señor. Pero cuando le hemos regado feo, hasta pena nos da venir a la iglesia. Ver a un hermano, saludar al hermano, darle el Dios le bendiga, nos cuesta. Entonces la relación con el Señor se comienza a deteriorar. Y no es que el Señor nos deseche, porque el Señor no nos desecha a nosotros. Ni siquiera Israel lo desechó para siempre, dice Pablo. Sino que en el tiempo de él, todo Israel será restaurado. Es un pueblo rebelde, yo dijera, pero el Señor no lo desecha para siempre, porque un momento dura su ira, pero su misericordia es para siempre. Pero nosotros sí. Nosotros nos sentimos alejados de Dios por nuestra misma culpa. Nuestra misma conciencia, creo que el Señor ha puesto ahí, que a través del Espíritu Santo me está diciendo que algo no hicimos bien, nos comienza a sentirnos marchitados poco a poco. Entonces dice el escritor de los Hebreos, entonces esta tierra es desechada, dice, y está cercana a la maldición. O sea, ¿a cuál maldición? A la maldición de no llevar fruto. No va a volver a llevar fruto, porque se rehúsa a dar fruto. No sé si se acuerdan de la parábola no fue una parábola, sino aquella situación en que Jesús iba rumbo a Jerusalén, creo, vio una higuera y quiso agarrar el fruto de la higuera. Y la higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo y ya no va a dar fruto. Y ya no dio fruto. Al siguiente día, cuando pasaron el mismo día, porque regresaron, vieron la higuera marchita. Entonces pueden haber cristianos que caigan en esa condición también, que nunca su estado espiritual crece. Ahí van, ¿verdad? En la misma, arrastrándose, digamos así, en la salvación. Viviendo su evangelio a pura pena, no de victoria en victoria, como la luz de la aurora. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Antes de todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Pero hay cristianos que no viven en esa victoria. Los que viven en derrota, victoria. Derrota, victoria. Derrota, victoria. Derrota, victoria. Después derrota, victoria. Después derrota, victoria. No entiendo eso, hermano. No entiendo cómo puedo vivir una vida cristiana así. Semanas oramos, 3 semanas no oramos. Un día leemos la Biblia, 2 meses después no leemos la Biblia. Un mes nos congregamos, 3 años sin congregarnos. No lo entiendo. Entonces llega un momento en que esa tierra que ha recibido la bendición de Dios no produce. El fruto que debe producir, dice el escritor, está cercana a la bendición. Van viviendo su vida cristiana medio así, cuesta arriba. Y son los hermanos que dicen, ¿cómo cuesta ser cristiano? No, hermano, mírenme a los ojos. Mírenme a los ojos. Y verán lo que soy. Mírenme a los ojos. Para los que se pueden alabanza. Todos mírenme a los ojos, vean a los ojos. ¿Cómo están viendo los ojos? Díganle de la par. No, miren.
Miren, si usted vive una vida cristiana así, de victoria en derrota, victoria en derrota, sí, le entiendo que el evangelio cuesta, le entiendo. A mí me costaría, como que me cuesta, de victoria en victoria, pero sí cuesta, yo lo entiendo, cuesta, la vida cristiana sí cuesta. Pero lo que hemos confiado en el Señor, entendemos lo que el Señor dice. Señores, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carne es ligera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer solamente? Recibir la bendición de Dios y dar fruto. Exponernos a la palabra del Señor. Aquí tantas veces decimos, hermano, cuando usted peque, venga más a la iglesia. Porque lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Él es la fuente de nuestra restauración. No se aleje de la fuente de restauración. Es como que se diga, ay, estoy enfermo, no voy a ir al médico hasta que me sane. Me acaban de diagnosticar diabetes, pues ya no voy a ir al médico hasta que me cure la diabetes. Oh, hermano, el médico le va a ayudar a salir de ese volado. ¿Entienden? Me acaban de detectar colitis, ya no voy a ir al médico, mal me cae el médico, eso es mala noticia de uno. No voy a ir, hermano, más tiene que ir, tiene que entrar en un control, ¿cómo se llama? Declarar un hipertenso. ¿Qué necesita usted? Estar ahí cada 3 meses en el Seguro Social para que le den el medicamento. Entonces, si usted, la palabra del Señor ya lo diagnosticó que es medio envidioso, ¿qué tiene que hacer? Hermano, 3 veces al día, palabra del Señor. Así como le diagnostican, le dicen, no se puede el medicamento para hipertensión. ¿Cómo se llama? Enalapril. ¿Enalapril? Enalapril. Bueno, esa april que dice el hermano, se la dejan una vez al día, creo. Pues 2 veces al día. Pues si a usted le detectaron, la palabra del Señor le detectó un poquito de envidia, un poquito de desobediencia a los padres, un poquito de discordia con los hermanos, yo le sugiero 2 veces al día oración. Una vez al día congregarse. Y todos los días la palabra del Señor. Eso le va a ayudar. Jamás le voy a recordar. Pues ya no le hable al hermano. Ya no le hable al pastor. Ya no busque otra iglesia. No, hermano, eso le va a hacer más daño. Entonces venga, porque estas personas que no producen fruto están cercanos a la maldición. Al que el Señor dijo, bueno, ya no van a dar fruto. Ahí va a estar viviendo de derrota en derrota. Ya, ¿en cuánto es la victoria? Pero derrota, porque bueno, ese es mi propósito. Ahora, y dice después que su fin es ser quemada. Está en infierno. Su fin es ser quemada. Ahora, yo pregunto, bueno, yo no soy agricultor, ¿la tierra se quema? ¿Se quema? ¿O es el fruto el que se quema? Porque se ha sembrado el que se quema, ¿verdad? Hermano, la basura es la que se quema, ¿no? Pero no es la tierra, ¿no? Pues yo no quiero la tierra, la voy a quemar. Ya no voy a tener tierra. La tierra no va a estar ahí. Bien, es el fruto lo que se quema. Ahora, para que nos quede más claro, vámonos a 1 Corintios. Eso sí está fácil, yo. 1 Corintios. Es bueno, está fácil. Ya vimos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Primero Corintios 3, 12 al 15. Dice de la siguiente manera el apóstol: si alguien se edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, aquí está ocupando una metáfora el apóstol Pablo, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, aquí hay materiales de calidad y materiales, malos materiales para construir, ¿verdad? Dice el versículo 13, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada la calidad de estos materiales. Y la obra de cada uno será la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra, dice, que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Ahora el 15, y aquí está clarísimo. Otro versículo que me deja bien clara esta situación, dice, si la obra de alguno es quemada,
Él sufrirá pérdida. ¿Qué dice? Pues, ¿cómo? Está diciendo, ¿verdad? O sea, el fruto que produzca o lo que está construyendo, eso va a ser quemado por el fuego. ¿Por qué? Porque ocupan malos materiales. Hablemos del fruto que están dando algunos cristianos, es un fruto malo. Dice, el fuego va a terminar probando todo. Dice, y sí, bien es cierto. Dice, él va a ser salvo. El fruto se va a quemar. Él va a ser salvo. Y termina, dice, pero apenas se va a salvar, pero como por fuego. Chanantillo, chamuscado, ¿me entiendes? Oliendo azufre el hermano. Ahora, no sé cuándo quieren llegar al reino de los cielos así, ¿no? Si el reino de Dios ya está en nosotros, nosotros estamos para disfrutar la bendición del reino ya, hermano. Disfrútela ya, ahorita. Viva de victoria en victoria. Del fruto que el Espíritu le ha capacitado para dar. No seamos de esos cristianos de este tipo de tierra cercanos a la maldición y cuyo fruto va a ser quemado. Sí, nos vamos a salvar, como dice Pablo, pero como con fuego. No sé cuántos quieren llegar así. Si el Señor nos ha dado toda la capacidad para llegar en victoria hasta su gloria. Hermano, que Iglesia de los Olivos sea una iglesia bendecida por la palabra, que dé fruto cuando tiene que dar fruto y que lleguemos a la gloria sanitos, ¿no? Estamos disfrutando el gozo de la salvación desde ya. Bendiciones a todos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendito